Entonces, vamos a revisar esta tabla. Primero, antes de realizar cualquier cosa, hay que entender qué es lo que nos están pidiendo. Tenemos dos valores de inicio, A y B. En la primera fila, lo que no tenemos es el valor de C. Sin embargo, luego nos dicen que A más B debe ser algo al igual que B más C. Es decir, los valores A, B y C se van a sumar y van a dar resultado a ciertos números. Entonces, primero, tomemos en cuenta que ya conocemos el valor de A y ya conocemos el valor de B. Esto ya está. Lo que nos piden de inicio es A más B, o sea, el valor de la adición de estos dos números. A es 7.2 y B es menos 1.4. Entonces, como A es positivo, lo que tenemos que hacer aquí es una resta. 7.2 menos 1.4. El resultado va a ser positivo porque la cantidad positiva es más grande que la negativa. Entonces hacemos la resta. 7.2 menos 1.4. Aquí no puedo restar el 2 con el 4, así que le presto 1 al anterior. Me queda 12 menos 4, 8. Luego, aquí, como ya presté 1 al que sigue, me queda 6. 6 menos 1 es 5. El resultado aquí era 5.8 positivo. Por otro lado, yo también necesito calcular el valor de C, pero en este caso, yo ya tengo el resultado B más C. O sea, B más C es igual a 3.6. Para calcular el valor de C, conociendo el valor de B, pues sustituimos aquí. Yo no sé cuánto vale C, pero sé cuánto vale B. B vale menos 1.4. Aquí está en la tabla. Menos 1.4 más C es igual a 3.6. Entonces tenemos que pensar, ¿qué valor sumado con 1.4 me da 3.6? Entonces, pareciera una ecuación, ¿cierto? Aquí. Ok, Andy. Aquí pareciera que tenemos a una ecuación en donde el propósito es calcular el valor de C. Entonces tengo menos 1.4 aquí para neutralizarlo. Lo voy a sumar 1.4, pero a ambos lados, más 1.4. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Se nos va, entonces C es igual a 3.6 más 1.4. 5. Ese era el valor de C. Vamos con el siguiente renglón. Yo conozco A y conozco C. Aquí lo que me piden es calcular el valor de B. Primero, hay que entender que A más B debe ser igual a menos 9. Aquí abajo lo voy a escribir. A más B es igual a menos 9, lo que me dice aquí en la tabla. Sin embargo, yo no conozco el valor de B, sí conozco el valor de A, así que lo voy a colocar. Menos 1.5 más B debe ser igual a menos 9. Y nuevamente se nos forma como una ecuación aquí en donde debemos calcular el valor de B. Este menos 1.5 para neutralizarlo, para quitarlo de ahí, lo voy a sumar, pero a ambos lados. 1.5 a la izquierda y 1.5 a la derecha. De tal manera que menos 1.5 más 1.5 pues es 0. Entonces B nos queda igual a menos 9 más 1.5. Esto es 7.5. Ese es el valor de B, 7.5. Luego, B más C, pues es el resultado de la suma de estos, chicos. B más C, 7.5 más 8. 15.5. Ambos son positivos, fíjense. B con C.
7 más 8 son 15, más 0.5, pues 15.5. Y por último, no conozco el valor de A. En la última fila no conozco el valor de A. Voy a borrar aquí para tener espacio. No conozco el valor de A, pero sé que el valor de A con el valor de B, A más B, es igual a 5.5. La tabla me lo dice. A más B es 5.5. B vale 7.6. Entonces, A más el valor de B, que es 7.6, debe ser igual a 5.5. Entonces aquí otra vez está la ecuación en donde debo calcular el valor de A. Por lo tanto, debo de quitarle ese 7.6, pero a ambos lados. Entonces me queda aquí A es igual a 7.6 menos 7.6 se nos va. 5.5 menos 7.6, ¿cuánto es? Menos 2.1. Menos 2.1. Así es. Entonces aquí ya nos queda el valor de A, menos 2.1. Luego ya puedo hacer la suma de B con la suma con C. B con C. B más C, siendo B 7.6 y C 10, Da 17.6. 17.6. Es correcto. Entonces, esos eran los valores correctos de la tabla, chicos. Y después, al responder las preguntas, ¿cómo calculan el valor C del primer renglón en la tabla? Yo puse la respuesta es diferente. Ok, Sofi, ¿qué pusiste? Las tres que puse sumando B más el resultado de B más C. Y la segunda y el B del segundo renglón, A más B se sumó A. Y el de A en el tercer renglón, A más B se le restó A. Muy bien, Sofi, es correcto. El B del segundo renglón, fíjense, así como Sofi menciona, yo ya sé cuánto vale A más B. Vale menos 9. Este valor lo voy a considerar al igual que el valor de A, que es el que sí conozco. Los dos que sí conozco los voy a considerar en ambos casos. Y A en el tercer renglón, pues considerando nuevamente la suma de A con B y el valor de B. Con el valor A más B, o sea, 5.5, y el valor de B, 7.6. Entonces, era a pares. Teníamos que analizar qué es lo que nos está pidiendo la tabla, pero qué también nos está dando, para que entonces acomodáramos la información y pudiéramos calcular los valores correctos en cada caso. Ahí está, chicos. Entonces, así quedaba. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok. Entonces, pasamos a lo siguiente. El día de hoy nos toca trabajar con estas dos páginas, 188 y 189. Ok, en la página 188 tenemos, cuidado con el orden. Considera el siguiente rectángulo. Entonces nos dan un rectángulo pintado por una parte verde y por la otra de color naranja. Marque con una palomita la expresión que representa su área. 2 por 3 más 4, 2 por 3 más 2 por 4, 3 más 4 más 3 más 4. ¿Cuál de estas tres expresiones consideran ustedes que representa el área de este rectángulo completo?
La primera. La primera, Ernesto. Ok. Ah, no, perdón. No, es que yo estaba en otra página. Eh, La segunda. La segunda. Ok. ¿Por qué no la primera entonces? Porque la segunda es el resultado correcto y porque el 2 por 3, pues hace el cuadrito verde y 2 por 4 hace el cuadrito rojo, todo completo y si lo sumas, se vuelve todo el cuadro. Muy bien. Fíjense, aquí la primera opción, como menciona Ernesto, no está completo. 2 por 3 es el rectángulo verde, es el número 1. Aquí los voy a enumerar nada más para que sepamos de cuáles estamos hablando. 2 por 3 es el área del primer rectángulo. Ese más 4 no tiene nada que ver, no nos está representando un área, porque para saber el área del número 2, pues tenemos que multiplicar también base por altura, siendo la base 4 y la altura 2, porque justamente coincide con la altura del primer rectángulo. Entonces la correcta es justamente la que menciona Ernesto. Muy bien. Es correcto. Vamos a ver lo siguiente. La siguiente figura está formada por 4 regiones, fíjense. Aquí hay uno azul, naranja, azul y naranja. ¿Cómo se calcula el área de las figuras geométricas que forman la figura anterior? De manera general, ustedes a partir de las figuras que se forman ahí o con las que se están formando la figura completa, ¿cómo calculamos el área de cada una? Multiplicando pues el 2 por el 1, el 2 por el 4, el 2 por 2, 3 por 1, así por cada cuadrito. Muy bien, entonces lo que dice Ernesto es, voy a identificar la altura y la base de cada figura, ¿no? Entonces, ¿cómo se calcula el área de las figuras? Multiplicando. Y sumando todo. Así es. Base por altura y sumando los resultados. Es correcto. Luego nos mencionan una expresión que permite hallar el área total es 2 más 4 por 2 más 2 por 2 más 3. ¿En qué orden deben realizarse las operaciones de esta expresión aritmética? Vamos a ver. 2 sumado con 4 por 2. 2 sumado con 4 por 2. Aquí está. 4 por 2, pues al parecer es el área de este rectángulo. El 2 que se suma es este. Más 2 por 2, o sea, el área de este cuadrado. Más 3, que es el de aquí. Entonces, multiplicamos y después sumamos. Multiplicamos y sumamos. ¿Es correcto ese orden? ¿O debemos hacerlo al revés? Primero sumar el 2 con el 4 y multiplicar por 2. O primero multiplicar 4 por 2 y luego sumar ese 2. ¿En qué orden debe hacerse? Primero multiplicar. Primero multiplicamos. Primero multiplicamos y hasta el final sumamos. ¿Qué pasaría si lo hiciéramos al revés? Si primero sumáramos y luego multiplicáramos, entonces, ¿cómo sería la figura geométrica?
Solo contaríamos las líneas y ya, no todo. Así es. Si primero, fíjense aquí, si yo sumara 2 más 4 de inicio y luego lo multiplicara por 2, este resultado, pues lo que querría decir en sí, esta expresión aritmética es, yo tengo un rectángulo que está dividido en dos partes. Una mide 4 y la otra mide 2. Si yo sumo estas dos, 4 más 2 o 2 más 4, al sumar ambas, yo lo que estoy haciendo es calcular la base total, ¿no? La base completa. Y si después lo multiplico por 2, pues quiere decir que la altura es 2. Cosa que es distinto a si yo primero tengo un rectángulo que mide 4 por 2 y a este se le suma uno que mide 2 por 1. O sea, esto podría medir 2 y aquí 1. Ese 2 de ahí lo voy a cambiar para no hacer bolas. La altura 2 es esta, la del rectángulo más grande. La base que mide 4 es esta. Este es un rectángulo independiente del que tenemos al lado, que es más pequeño, porque el que tenemos al lado tiene por altura 1 y por base 2. ¿Se dan cuenta? No es lo mismo. Este primer caso, en donde primero sumamos y luego multiplicamos, al segundo, en donde primero multiplicamos y después hacemos la suma. Las áreas son diferentes. Por lo tanto, los resultados van a ser distintos. Luego dice, ¿cómo pueden validar que uno o los dos resultados puedan ser correctos? Ok, ¿a qué se refiere esta pregunta? Aquí voy a borrar. Al inicio, Ernesto mencionó, para que yo calcule el área total de esta figura, lo que tengo que hacer es primero multiplicar las áreas. Entonces, primero vamos a calcular las áreas. 4 por 2, 8. 2 por 1, 2. Ya tengo aquí las primeras dos áreas. Vamos por las dos de abajo. 2 por 2, 4 y 3 por 1, 3. Si sumamos estas áreas, ¿cuánto tenemos en total? ¿Puede repetir, maestra? Si sumamos estas 4 áreas calculadas, ¿cuánto nos da en total? ¿17? 17. Ok, eso es, primero calculo todas las áreas y al final al final sumo. Ahora, vamos a ver qué nos da esta operación que el libro propone aquí abajo. ¿Será que nos da lo mismo? Vamos a ver. 2 más 4 por 2 más 2 por 2 más 3. Primero tenemos que hacer las multiplicaciones. Entonces, 2 por 4 aquí me da 8 y 2 por 2 aquí me da 4. Ahora lo que voy a hacer es hacer la suma. 2 más 8 son 10, más 4 son 14 y más 3 son 17. O sea, esto me da lo mismo que como el primer método. ¿Por qué será que es lo mismo si aquí aparecen solo dos multiplicaciones y aquí aparecen 4? ¿Porque dan las mismas respuestas? ¿Cuáles dan las mismas respuestas? Las de que, por ejemplo, las de que están aquí es lo mismo, nada más que le cambiamos el orden. Por ejemplo, 2 por 1 y 2 va primero, luego 4 por 2 que así están, nada más va el 8 y después el 4 y por último el 3. Es igual, nada más que están en diferente orden.
Y si das cuenta del mismo resultado por los mismos números que dan. Así es. Muy bien, Sofi. Entonces aquí el orden, chicos, en cuanto a qué hacer primero, si primero hago la multiplicación del 2 por 1 o primero hago la multiplicación del 4 por 2, es decir, el orden en que hacemos cada una de las multiplicaciones no afecta el resultado. Lo que sí es importante es primero hacer las multiplicaciones y hasta de último las sumas. Entonces, ¿por qué dan lo mismo? Porque en ambos tenemos los mismos resultados de las multiplicaciones. Ahí está. Luego tenemos el inciso D. Dice, en una expresión como 3 más 4 por 5, ¿qué operación se hace primero? ¿Qué hago primero? ¿La suma o la multiplicación? Como al inicio mencionó Ernesto, primero se hace la multiplicación. ¿Qué operación se realiza primero? 4 por 5. Y después la suma. Si seguimos ese orden, ¿cuál es el valor final? ¿Cuánto nos da? 23. 23, muy bien. Vamos a ver el caso del inciso C. En la operación 6 entre 2 por 3, ¿qué hacemos primero? La división y después la multiplicación, o al revés. Primero la multiplicación y después la división. Primero multiplico y luego divido. Así como el anterior, que es primero se multiplica y luego se divide. Ok, vamos a ver. Si yo primero multiplico, voy a tener 6 entre 2 por 3, 6, ¿no? Si primero hago la multiplicación. Si primero hago la división, voy a tener 6 entre 2, 3 por 3. Claramente obtenemos resultados distintos. 6 entre 6 es 1 y 3 por 3 no da 1, da 9. Entonces, ¿cuál de las dos debe ser la correcta? Cuando nosotros tenemos las operaciones contrarias, el orden no es ni primero la multiplicación ni primero la división, no. Sabemos que la suma y la resta están ligadas, así como la multiplicación y la división, ¿cierto? Son operaciones contrarias ambas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Cuando nosotros tenemos operaciones que se relacionan de esta forma, que ambas son contrarias, lo que vamos a respetar es el orden en el que aparezcan. Leyendo de izquierda a derecha. Entonces,
si nosotros tenemos este par de operaciones, primero se hace la división y después la multiplicación. ¿Por qué? Porque es la operación que aparece primero. Aquí está. 6 entre 2 por 3. Primero se lee la división y después la multiplicación. En ese orden va, siempre y cuando se tengan operaciones contrarias en una misma estructura. Aquí, ¿por qué primero era la multiplicación y luego la suma? Porque la suma y la multiplicación no son contrarias. En cambio, la división y la multiplicación sí. Entonces, cuando son operaciones contrarias, se hacen en este orden, de izquierda a derecha. ¿Quién aparece primero? Esa que aparezca primero es la que hacemos. Y después hacemos la que sigue. Entonces, lo correcto es esto. Primero hago la división y después la multiplicación. El resultado es 9. ¿Qué operación se realiza primero? ¿La multiplicación o la división? La división. Es una regla de los números. Aquí sí no hay como, digamos, una forma de demostrar. Como lo hay con las áreas. En las áreas, pues es más visible que va primero. Si queremos calcular el área total, primero tenemos que multiplicar y después hacer la suma de esas multiplicaciones. Bien, chicos, y pasamos a la siguiente página. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa el área de la figura? Márcala con una palomita. Primero hay que entender que si queremos calcular el área total, pues primero tenemos que identificar cuáles son los valores de cada lado, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la primera opción tenemos 2 más 3 por 4. 2 más 3 es esto, por 4 y luego por 5. O sea, si yo sumo ambos, 3 más 2, tengo el lado completo, luego por 4 solo tengo esta área. Y al multiplicarse por 5, pues no tiene sentido, ¿no? Vamos con la segunda opción. 3 por 4. Al momento de que hacemos el 3 por el 4, lo que estamos haciendo es calcular el área de esta primera azul. 3 que tiene de largo y 4 que tiene de base. 3 por 4. Luego más 3 por 5. 3 por 5 es la altura del naranja con la base del naranja. Luego más 2 por 4, la altura del naranja de abajo con la base. Más 2 por 5, aquí está, altura del azul con base del azul. Entonces es esta. Primero se calculan las áreas y después se hace la suma de todas ellas. Como la anterior explicación de que primero se multiplica, cuando son de multiplicar y suma, ellos sí se coinciden. Nada más cuando son división, primero es la división y luego la multiplicación. Así es, entonces, cuando son sumas y multiplicaciones, primero la multiplicación, luego la suma. Cuando tengamos divisiones y multiplicaciones es la que aparezca de primero, luego la que sigue y así nos vamos. ¿Cuál es el área de cada una de las partes que forman la figura? Bueno, hacemos las multiplicaciones. 3 por 4, esta mide 12, voy a cambiar de color para que se vea mejor. 3 por 4, esta mide 12. Luego tenemos 3 por 5, esta mide 15. 2 por 4, 8. Y 2 por 5, 10. Esas son las áreas de cada una de las figuras. 12, 15, 8 y 10. 8 y 10. Ahí está. ¿Cuál es el área total entonces? ¿Cuánto nos da la suma? 45. 45. Muy bien.
Después, vamos con el ejercicio número 2. En la expresión 2n menos 6, el número de n es 15. Para calcular el valor, entonces, ¿qué debe realizarse primero? Es decir, esta es una ecuación. En la ecuación ya me dicen cuánto vale n. N es igual a 15. Si queremos saber entonces cuánto es esto en total, sabiendo que n vale 15, ¿qué hacemos primero? ¿La resta de 6 o la multiplicación con 15? La suma, se suma 2 por 15 y 2 le resta 6. Así es, entonces, primero 2n, o sea, 2 por 15, que sería 30. Si seguimos haciéndolo, es decir, si completamos estas operaciones, 2 por n, pues ya sabemos que es 30. Y 30 menos 6, ¿cuánto es? 24. Muy bien, 24. Sí, 24 da. Muy bien, chicos. Ok, seguimos. Completa la siguiente tabla con los valores de expresiones algebraicas que se indican. En todos los casos, n vale 4. Ok. Aquí entonces, fíjense que cada una involucra tanto multiplicaciones, sumas, restas. Vamos a ver qué es lo que pasa. En la primera expresión tenemos 9 más 3 veces n. Si n vale 4, entonces justamente primero hacemos 3 por 4 y a este valor le sumamos 9. Esto es 9 más 12. ¿Y 9 más 12 cuánto da? 21. 21, así es. 21. Seguimos. 10 menos 2 veces n. Primero se hace la multiplicación y después la resta. Primero voy a hacer 2 por n. Si n vale 4, entonces por 2 es 8. 10 menos 8, 2. Ahí está. Entonces, primero tuve que hacer la multiplicación para después hacer la resta. Vamos con el que sigue. 2 por 5 por n. 20. 5 veces 40 es la respuesta. Que lo multiplicas por 4 y te da 20. así es. Entonces, 5 por 4 ya son 20. Y luego por 2, 40. 40. Por último, tenemos 8 más 5 veces 4 menos 10. 38 es la respuesta. 38 es la respuesta. Primero calculaste, Ernesto, 5 veces n, ¿no? 5 veces 4, o sea, 20. A 20 le quitamos 10, nos queda 10. ¿Y 10 más 8? Ojo, aquí es una resta. Primero lo que hice fue multiplicar 4 por 5, que fue 20. Luego le resté 10 y me dio 30 más 8, 38. Ok, el error está ahí. A 20 le sumaste 10, no le restaste 10. Sería 18 porque a 8 le sumas 20 y luego de estas 10 te da 18, no 38. Ujú. Entonces parecía, Ernesto, que aquí le sumaste 10. ¿Sí lo ves? O sea, esto es 8 más 20, ya son 28. 28 menos 10.
18. Ah, no, yo lo hice bien, pues solo que se me olvidó que 5 por 4 daba 20 y yo le puse 40. Ok, entonces ahí estuvo el error. 5 por 4, 20. Bien, chicos. Estos dos ejercicios desde abajo, pues básicamente son lo mismo, solo que aquí les complican un poco más las cosas porque tenemos números fraccionarios, números que son decimales. Les voy a pedir que lo realicen en casa. Estos dos, 4 y 5, lo realizan en casa y lo anexan en Classroom, ¿de acuerdo? Por ahí los estaré revisando y les estaré comentando. Entonces, el día de hoy, chicos, me van a entregar estas dos páginas con lo que hicimos aquí, con todo el procedimiento, ya saben, y los resultados que ustedes obtengan del ejercicio 4 y el ejercicio 5, ¿de acuerdo? Si se les complica manejar fracciones, lo pueden hacer con números decimales usando calculadora, no hay ningún problema. Y bueno, chicos, sería todo el día de hoy. Muchísimas gracias y nos vemos. Hasta luego. Gracias, maestra.